Hola, hola, regresamos con un nuevo versus para el canal. Esta sección sé que les encanta a ustedes y aunque a mí personalmente no me encanta, hey, ¿qué puedo decir? Me gusta mimarlos un poco. Por cierto, les adelanto, el próximo versus del canal será Ben 10 contra Goyo, así que... sí, espero que apoyen este video si quieren que salga pronto. Ahora sí, volviendo al punto, en esta ocasión vamos a enfrentar a Vilgax, el conquistador de 10 mundos. Va a doler mañana. Para ti no hay mañana. Contra Nolan, Omniman, el soldado más leal de Viltrum. Así que sí, esto va a ser un versus bastante simple, especialmente comparado a los que suelo hacer porque ahora Vilgax no tiene 500.000 formas. Así que la investigación que normalmente me toma hacer un versus de Ben, en este caso será mucho más simple. Siendo honestos con ustedes, al inicio tenía pensado hacer un Vilgax versus Thrag, pero no quería hacer spoilers para los que no han leído el cómic. Y también consideré un Vilgax vs Conquest, pero honestamente me gustaba más la idea de hablar de Omniman. Una última aclaración antes de empezar, ahora sí con el video como tal, quiero mencionar, tal como se habrá visto en la portada, para este video estaremos tomando en cuenta 3 versiones distintas de Vilgax. ¿Por qué? Bien, para ser claro, porque la versión de la serie clásica y la de Omniverse no tienen mucho poder en forma base. Para que Vilgax pueda competir contra Omniman, tiene que tener acceso a su equipamiento, cosa que le voy a dar simplemente para hacer este versus más interesante. Sin ello, Omniman gana. También estaremos tomando en cuenta la versión de fuerza alienígena, porque es la versión base más poderosa de Vilgax. Tiene un montón de habilidades y siento que sería divertido ver qué tan poderoso sería en comparación a Omniman. Y finalmente, simplemente porque, hey, sé que a ustedes les gustaría que escalara a Vilgax con Diagon, así que lo voy a hacer de una vez en este video. Tenemos a Dagax, la fusión de Vilgax y Diagon, lo que es argumentablemente la versión más poderosa del personaje. Así que sí, además de ser un versus con Omniman, pueden tomar este video como una especie de mini escala de Vilgax si así quieren verlo. Pero bueno, ya se saben qué vamos a hacer en esta ocasión. Primero vamos a listar las habilidades y poderes de cada uno de nuestros personajes y después los vamos a enfrentar, explicando quién gana en cada categoría y cómo funcionaría la cosa. Pero bueno, ahora nos vemos con todo eso. Primero que nada, pase intro. En esta ocasión vamos a dividir el video en 3 secciones. Primero que nada vamos a listar las habilidades de cada uno de nuestros personajes, sus características, algunas de sus mejores hazañas, y después pasaremos a compararlos entre sí. Al final haremos un último resultado en el cual diremos quién gana en cada aspecto. Por ejemplo, primero hablaremos de, no sé, la fuerza de Vilgax, la cual pudo, no sé, ganarle a los golpes al mongosaurio. Lo compararemos con las hazañas de Nolan y diremos, hizo esto y aquello. Ok, perfecto. Y al final, en la tercera categoría, diremos, pues Nolan logró, no sé, reflejar un meteorito del tamaño de Texas, le gana a un mongosaurio en fuerza y por ende a Vilgax. Las categorías que tomaremos en cuenta durante este versus serán las siguientes: fuerza, velocidad, capacidades especiales, básicamente hacks que pueden hacer, qué capacidades extra tienen, durabilidad, habilidad de combate, inteligencia y finalmente experiencia. Así que vamos allá. Debido a que él es el visitante, empecemos por Nolan. Y en esta ocasión no seré yo quien hable de él, puesto que me dio flojera. Así que invité a un amigo para que lo hiciera por mí. Así que, preséntate, por favor. Hola, ¿cómo están? Acá Meme de Producciones Burras en un video de Sonic. ¡Auch! ¡Borra la cuenta! ¡Ay, mierda! Ok, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Acá Meme de Producciones Burras en un video de Sonic. Para los que no me conozcan, vengo del canal Producciones Burras, un canal de YouTube que se dedica exclusivamente al power scaling. Y en esta ocasión Sonic me invitó muy generosamente a participar en este video para darles el escalado de Omniman. Desde ya le doy las gracias a Sonic por haberme invitado a participar en este video, ya que me encanta su contenido. Bueno, ahora sí, podemos empezar con el escalado de Omniman. Omniman viene de una de las razas más poderosas dentro del universo de Invencible, los Viltrumitas, los cuales son una especie conquistadora con unos ideales supremacistas bien marcados. Y si bien Omniman no es ni de cerca el Viltrumita más poderoso de todos, sí es uno de los miembros más destacables de su especie. Para empezar, Omniman debería escalar muy por encima de su hijo Invencible, el cual ya tenía hazañas de nivel continental y relativista, como ser capaz de viajar desde la Tierra hasta la Luna en un poco tiempo y volver.
Sin embargo, Omniman también cuenta con hazañas propias bastante poderosas, como ser capaz de viajar desde la Tierra a Thrax en muy poco tiempo, lo cual es una hazaña de velocidad MFTL+, ya que Thrax se queda a unas cuantas galaxias de distancia de la Tierra. Sin embargo, Omniman solo puede alcanzar esta velocidad en el espacio, no solo porque es mucho más fácil moverse a velocidades lumínicas en el espacio, sino que, además, si Omniman llegara a moverse a velocidades MFTL en la Tierra, este terminaría destruyendo el planeta, debido a la inmensa cantidad de energía cinética que este generaría al volar, y esto se demostró cuando este arrasó con el planeta de los Flaxianos moviéndose a velocidades lumínicas, lo cual fue calculado como un nivel multicontinental. Además de que en la atmósfera de un planeta como la Tierra, Omniman solo podría moverse y pelear a velocidades FTL, ya que en su pelea contra Invencible fue capaz de blitzearlo horriblemente, y como Invencible se movía a velocidades relativistas, esto le diría a Omniman una velocidad de combate y reacción FTL. Sin embargo, se podría argumentar que en términos de combate y reacción, Omniman podría llegar a MFTL en la atmósfera, debido a que escalan a personajes como Allen que podían esquivar naves que se movían a velocidades MFTLs. Aparte de que si no tuviera velocidad de combate y reacción MFTL, se hubiera chocado con múltiples planetas en su viaje a Traxa. Si bien considero que Omniman solo llegaría a velocidades FTLs en la atmósfera, también se podría argumentar que llegaría a velocidades MFTLs aunque solo en combate y reacción. Además de que Omniman también cuenta con hazañas de nivel luna, como ser capaz de levantar un meteorito del tamaño de Texas y resistir una pequeña parte de la atracción de un agujero negro. Sin embargo, ahora vamos a tener que hablar de la hazaña Invencible que fue introducida únicamente en la serie, y es que en la escena en la que Allen y Omniman están buscando debilidades de los Viltrumitas para poder derrotarlos, estos pasan por un planeta en el cual se encuentran con una especie alienígena, la cual tenía el poder suficiente para acabar con los Viltrumitas, ya que se da a entender que Omniman fue quien movió el planeta entero más cerca del Sol para que se extinguieran. Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría de Viltrumitas, la fortaleza de Nolan no recae en su fuerza, velocidad, durabilidad como tal, sino en su capacidad de combate e instintos, cosas que le permiten incluso sobrevivir a un ataque de Thrag. Además de que cuenta con miles de años de experiencia en combate, lo que le permite pelear contra los Viltrumitas más fuertes del Imperio. No por nada está entre el top 3 y el top 4 de los Viltrumitas más poderosos de todos. Y en términos de poderes y habilidades... Ok, esta es una desventaja bastante grande para los Viltrumitas en versus otros universos, pero ellos carecen bastante de poderes y habilidades destacables. O sea, son bastante fuertes, bastante rápidos y pueden volar, además de tener un factor de curación muy acelerado, pero no cuentan con poderes y habilidades que les permitan atacar a distancia ni con nada que los suplemente. Aunque sí tiene algunas técnicas destacables como el aplauso sónico y el usar sus manos como cuchillas. Por lo que ahora que terminé de hablar de la escala de poder de Omniman, le agradezco muchísimo a Sonic por haberme invitado a este canal y me voy despidiendo de ustedes. Yo soy Meme Producciones Burras y me despido por hoy. ¡Chao! Honestamente no esperaba que Meme hiciera una presentación tan completa, hasta la editó él y todo, o sea, mis aplausos, yo solo le pedí que me mandara los audios. Ahora sí, honestamente originalmente aquí es donde iba a ser una parte entera dedicada a escalar a Vilgax hazaña por hazaña, pero uno, me di cuenta de que eso iba a durar como 40 minutos, y dos, debido a que me di cuenta de que iba a durar como 40 minutos, pensé que sería más inteligente, interesante y mucho mejor económicamente para mí si hacía un video aparte escalando a Vilgax. Así que voy a hacer una pequeña sección aquí donde hablo de algunas de las mejores hazañas de Vilgax, algunos de sus mejores equipamientos en estas fases. Pero la verdad es que las hazañas, cálculos y todo lo demás probablemente se guarde para un video más adelante. Igualmente, no me malentiendan, voy a explicar cada cosa que haga falta para este versus, pero no les voy a mentir, probablemente se siente un poco incompleto esta sección. Culpen a los que votaron que saliera esto antes que el escalando. Para hacer este escalado, o mini escalado, o semi escalado, o como se quiera decir, vamos a dividirlo en 4 secciones. Primero que nada, la sección general, cosas que Vilgax puede hacer inclusive sin ningún tipo de aumento y que serían útiles para cualquiera de las formas de Vilgax de las que hablaremos después. Posteriormente hablaremos de la versión de fuerza alienígena, después de la de Dagax, y finalmente, obvio, hablaremos de la de Malgax. En fin, espero que lo disfruten y vamos allá. En serio, más les vale que lo disfrute, tuve que beber más de 15 horas de Vilgax para esto. Ningún ser humano debería hacer esto. En esta primera sección vamos a hablar acerca de cosas que cualquier Vilgax puede hacer sin ningún tipo de mejora, o sea, las habilidades más básicas de Vilgax que son independientes de cualquier forma alterada. Esto es lo mínimo que Vilgax puede hacer. Voy adelantando que nada de lo que veremos aquí es suficiente para vencer a Omniman, pero al menos nos da una base con la que trabajar para sus futuros ampeos. Empezando por, obviamente, la estadística más básica de Vilgax, la fuerza. Obviamente, al no ser el video del scaling, no voy a explicar cada uno de sus aspectos, pero hay varios detalles que Vilgax puede hacer inclusive sin ningún tipo de mejora, que son bastante impresionantes.
Ok, nuevo añadido. La sección de la scaling de Vilgax me estaba tomando tanto tiempo, literalmente tengo más de 40 minutos de audios aquí, que decidí guardarlos para el video del scaling, porque bueno, dudo mucho que ustedes quieran ver un video de 40 minutos escalando a Vilgax, donde al final se enfrenta a Omniman. Por lo tanto, lo lamento, pero voy a simplemente limitarme a mencionar las hazañas importantes de cada versión de Vilgax cuando lo escalemos contra los stats de Omniman. Porque honestamente con todos ustedes, no quiero hacer un video de 2 horas simplemente escalando a Vilgax. Lo lamento, no va a pasar. Así que sí, lo lamento, pero a diferencia de lo que hicimos con Omniman, no pienso hacer una escala completa de Vilgax, debido a tener una gran cantidad de hazañas y apariciones, las cuales, si nos pusiéramos a considerar cada una de ellas, sería bastante difícil. Por lo tanto, lo que haré será pasar directamente a las comparaciones y explicar por qué Omniman las toma y no las toma contra cada versión de Vilgax. De esta manera creo que será mucho más dinámico y fácil para ustedes. Además de que no tendré que editar por 2 días seguidos. Creo que es un ganar-ganar para todos, ¿no les parece? ¡Genial! Igualmente me aseguraré de mencionar cada hazaña relevante para el tema, obviamente no quiero decir ningún tipo de información sin fundamento, pero les aclaro que cualquier cosa que no termine de encajar o no les parezca correcto, por favor déjenlo en los comentarios y yo me encargaré de explicarlo lo mejor posible, y posteriormente cuando haga el video del scaling me aseguraré de fijarlo en los comentarios para que puedan verlo antes de continuar con este video. Una disculpa si esto les parece algo falaz, les aseguro que hice la investigación y no le daré todo a Vilgax, eso lo voy adelantando, Omniman va a ganar varias cosas y contra varias versiones. Así que estoy tratando de ser tan imparcial como puedo, pero no voy a pasar 2 días editando 40 minutos que ni siquiera importa para la conclusión de este video. Así que aunque los aprecio y quiero ser alguien imparcial, tampoco soy suicida, muchas gracias. Pero bueno, para hacer este versus más justo, no le daremos a Vilgax acceso a, no sé, las granadas de antimateria, el martillo de quimera o cosas de ese estilo, porque sería injusto. La única excepción, obviamente, será la armadura de Malware, la cual será para el versus con Malgax. Pero por lo demás, no, nada de equipamiento especial para Vilgax. ¿Entendido? ¿Todo aclarado? ¡Perfecto! Ahora sí, podemos empezar con nuestra primera categoría, la fuerza física. Ahora nos vemos. ¿Qué se siente salvar el mundo? O al menos el país. Por cierto, era diminuto. ¿Ese era diminuto? Sí, el asteroide que desvié hace unos años era del tamaño de Texas. Ok, la fuerza física es algo que a primera vista Omniman tiene de calle, y de hecho estoy completamente de acuerdo con este punto físico, empezando por la hazaña más simple de Omniman y la cual se puede considerar como el estándar de él, tenemos el hecho de que constantemente se muestra haciendo hazañas multicontinentales. De hecho, si bien ha llegado a tener un par de hazañas por encima del nivel, tal como fue el meteorito de Texas, o argumentablemente llegar a sacar el planeta de la atmósfera, realmente no considero que sea una hazaña a la que Omniman escale considerablemente, particularmente porque no sabemos el cómo de esto. A diferencia de Meme, yo no creo que Omniman escale al movimiento planetario, particularmente porque no sabemos cómo lo hizo. Y a diferencia de lo que hemos visto anterioridad, cuando Omniman tenía que trabajar solo en la Tierra, misma razón por la que considero que sí se le puede argumentar el meteorito del doble del tamaño de Texas, en realidad, en esa época todavía se encontraba trabajando con el Imperio Viltrum y aún tenía acceso a su tecnología, así que sí. Si bien no considero que sea algo completamente escalable, está bien, se lo podemos dar a Omniman y decir que llega a tener fuerza multicontinental, llegando a lunar sin problemas. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema, y la realidad es que en este ámbito sí que es muy superior a Vilgax, aunque no lo parezca. Al menos con su forma más básica. En este aspecto, Vilgax no era conocido por ser un personaje especialmente fuerte en el sentido físico. De hecho, la mejor hazaña de Vilgax, sin ningún tipo de mejora, es esta de aquí, donde revienta varios edificios sin ningún tipo de esfuerzo ni impacto, haciendo que explotara varios edificios al contacto. Es una buena hazaña, no diré que no, pero para los ámbitos que nos estamos moviendo, está muy por debajo de Omniman. Así que si no le diéramos ninguna de sus formas alternas, Vilgax directamente no tiene nada que hacer en este aspecto. La ventaja es cuando empezamos a utilizar las mejoras de Vilgax, en la cual el versus se vuelve mucho más cerrado. Por simplicidad y el hecho de que quiero ser justo con Omniman, no tomaré en cuenta menciones de los creadores ni cosas que son medio dudosas, como el hecho de que se menciona varias veces que Vilgax, el conquistador de 10 mundos, tiene el poder para destruir planetas, tal como se menciona que podía destruir la Tierra o Primus. Pero debido a que esto nunca se llegó a ver, seré honesto, seré justo y franco, y no creo que sea una hazaña utilizable. Por lo tanto, eso se va a la basura, quitándole a Vilgax su mejor arma. Pero no por eso significa que no tenga nada con lo que trabajar. Particularmente la fuerza de Vilgax se muestra en varias ocasiones en este estado, empezando por el hecho, y su hazaña más conocida,
pudo destruir a Piedra de un único impacto. Ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene de especial? Mucho. Piedra es un cristal sapien, el cual está hecho de los mismos minerales que los petrosapien, siendo básicamente razas hermanas, ambos considerados igual de fuertes, y bajo las descripciones de Ben 10 durante cada uno de los aliens, se menciona cómo es que Piedra es prácticamente indestructible, escalando en durabilidad a Diamante. Diamante, el cual hemos visto que puede recibir múltiples golpes y castigo gigantesco, entre ellos un combate directo contra Malware, y más importante aún, un combate contra Malgax. De esto hablaré más adelante cuando lleguemos a la sección de Malgax, obviamente, pero de un único golpe, Malgax pudo mandar a Diamante al espacio y hacer que llegara hasta Galvan B, el cual, según declaraciones, está 3 veces más alejado de la Tierra, y eso no rompió a Diamante. Sin embargo, un único espadazo de la espada de la conquista de Vilgax fue capaz de destruirlo por completo. Espero que se den cuenta de lo que me refiero con esta hazaña. Una hazaña multicontinental como es lanzar a una persona con la suficiente fuerza para recorrer la distancia de la Tierra a la Luna 3 veces, fue destruida de un único impacto. Y ok, se puede argumentar que esto no es algo consistente si así quieren verlo, pero la realidad es que no. Múltiples veces a lo largo de esta versión se nos muestra cómo es que esta versión de Vilgax en realidad sí que tiene hazañas de fuerza al nivel, peleando y sobrepasando fácilmente a un mongosaurio, el cual puede levantar más de 80.000 toneladas, lo cual, si bien no es mucho para estándares viltrumitas, nos demuestra que en efecto es capaz de hacer cosas bastante por encima de lo promedio para él, ganándole de un único golpe, haciendo un terremoto que se sintió por toda la ciudad, inclusive con un escudo protector que era capaz de protegerlo de cualquier arma terrestre, entre ellos ojivas nucleares. Así que sí, esta versión de Vilgax es muy poderosa en términos de fuerza física. Pero aún con todo y eso, lamentablemente, creo que Omniman sigue ganando en términos de fuerza en este aspecto. Lo lamento. Tiene cosas buenas, creo que podría llegar a competir y definitivamente daría unos buenos golpes. No creo que Omniman no fuera a sentirlo, particularmente si le damos la espada de la conquista. Pero innegablemente, Omniman, principalmente gracias a la hazaña del meteorito de 2 veces el tamaño de Texas, sigue siendo más fuerte físicamente que Vilgax. Únicamente quiero recalcar que esta versión de Vilgax tiene la fuerza para llegar a herirlo físicamente. Por otro lado, pasando a nuestra siguiente versión de Vilgax, tenemos a Dagax. Francamente, voy a ser claro. La única razón por la que metí a Dagax en este versus es porque soy un canal de Ben 10 y Merdías y si Vilgax no ganaba al final. Y la verdad, Dagax solo está aquí para mostrar que la versión más poderosa de Vilgax, sin lugar a dudas, escala por encima de Omniman. ¿A qué me refiero con esto? Dagax es la versión de Vilgax con el poder de Diagon, la encarnación misma del concepto del poder, bajo declaraciones del propio Diagon. Su energía es poder, él es literalmente poder viviente, el cual tiene un montón de hazañas, entre ellas siendo más fuerte físicamente que Muy Grande Supremo, el cual tiene la fuerza de destruir planetas enteros de un solo golpe. ¿Aquí es donde debería dar más hazañas o algo? Pero honestamente no, es Dagax. Ya lo aclaré, básicamente Dagax solo está para decir jaja, el mío le gana, jaja, te humillé, porque soy un ardido de mierda. Y la verdad no es una comparación muy justa, porque solo es un poder que tuvo por un capítulo, pero quería meterlo porque me gusta mucho. Así que sí, obviamente en términos de fuerza física, Dagax escala por encima de Omniman, principalmente por el hecho de ser múltiples veces más fuerte que Muy Grande Supremo, el cual de por sí es múltiples veces más fuerte que Muy Grande, el cual ya podía destruir planetas pequeños de un golpe, y Muy Grande Supremo es mucho más fuerte que eso, y Dagon es mucho más fuerte que eso. Así que sí, fuerza física se va para Dagax. Por otro lado, regresando a algo un poco más justo, tenemos a Malgax, el cual de hecho tiene la hazaña más impresionante a nivel físico de Vilgax, sin contar obviamente a Dagax, el cual es gracias a Malware. Como ustedes bien sabrán, la armadura de Malgax es una fusión de Malware con Vilgax, el cual fusiona las capacidades de ambos personajes para hacerlos más poderosos. En particular me baso en esto de aquí. Malware fue capaz de destruir la luna Galvan B con total facilidad, además de sobrevivir al impacto y la destrucción de la misma, pero ya hablaré de eso más adelante. Además de ser consistentemente más fuerte que un mongosaurio, y cuando obtuvo la masa suficiente podía pelear de tú a tú contra Muy Grande. Así que sí, sorprendentemente Malgax tiene estadísticas físicas muy altas, y aunque se puede argumentar que es algo que no escala a Vilgax, yo debo de decir que sí lo hace, consistentemente siendo más fuerte que Diamante, peleando de tú a tú contra Atomix y de hecho ganándole a los golpes, mismo Atomix que era más fuerte que un mongosaurio supremo y lo one-shoteó. Así que sí, debo decir que sorprendentemente, por más raro que parezca,
Malgax escala por encima de Omniman en fuerza. Así que, siguiendo con la lista, Omniman es más poderoso físicamente, tanto que Vilgax el Conquistador como que el Vilgax clásico. Por otro lado, Dagax es directamente una humillación, o sea, lo repito, Dagax solo está porque quiero que Vilgax gane. Y Malgax, por más extraño que parezca, tiene consistentemente hazañas lunares y se ve que puede competir contra personajes del calibre de Muy Grande, el cual está mencionado que puede destruir planetas. Además de que en Cosmic Destruction, el cual es canon en el multiverso de Ben 10, se le ve a un Tokustar destruir un planeta. Por lo tanto, diría que están igualados en este aspecto, pero aún así se lo daré a Vilgax por un poquito de preferencia. Aunque en este campo no hay mucha diferencia, escoger al que quieran. Podemos pasar a nuestro siguiente aspecto, la velocidad. Ahora nos vemos. La velocidad es el aspecto más fácil de escalar a un Viltrumita, ya que tenemos muestras de lo que puede hacer tanto dentro de la Tierra como en el espacio, consistentemente teniendo velocidades relativistas de reacción en la Tierra y masivamente más rápidos que la luz en el espacio. Esto es algo que, lamentablemente para nosotros, porque bueno, claramente somos del bando de Ben 10, o sea, no vengo aquí a fingir que no tengo clara preferencia a Ben 10, pues soy claro. Vilgax no escala, al menos en su forma base. La mejor hazaña de velocidad de Vilgax que puede encontrar en la serie clásica es el hecho de que es capaz de reaccionar a un Kinesaleran, los cuales fácilmente pueden llegar a alcanzar velocidades más rápidas que la luz a su máxima velocidad, bajo declaraciones de las pop-up trivias y el futuro de Ben 10.000. Pero aún con todo y eso, no es suficiente. A lo mucho se puede asumir que si el combate sucediera en la Tierra, pues técnicamente hablando, podría reaccionar a Omniman. Pero una vez hablamos de un combate con toda su velocidad, sin ningún tipo de limitación, Vilgax no puede reaccionar a Omniman, al menos no el Vilgax clásico. Lamentablemente para Omniman estamos hablando de todas las versiones de Vilgax, ¿no es así? Bien, aquí viene nuevamente nuestro amigo el Conquistador de 10 mundos, el cual tiene la hazaña de velocidad más grande de todas de Vilgax, la cual es ser capaz de volar desde la Tierra a Petropia en un par de minutos. Petropia que según Kevin se encuentra en otra galaxia, en minutos. Para que se den una idea, Nolan, para viajar de una galaxia a otra, tuvo que pasar semanas en el espacio a máxima velocidad. Sí, también está el argumento de cuando lo hizo depresivo, pero eso le tomó más tiempo, y repito, estaba depresivo, así que no es algo justo para él. Pero aún así, tomando en cuenta su mejor hazaña, que fue alcanzar a la coalición después de 2 meses estando cuidando a Mark en un planeta desolado, aún así les tomó, creo que era alrededor de 2 semanas llegar. Honestamente no recuerdo el número exacto, pero sé que pasó de las semanas. También se sabe que los Viltrumitas pueden aguantar un máximo de 2 semanas sin respirar en el espacio, debido a que aguantan la respiración. Así que es algo bastante consistente que las distancias galácticas, es algo que les lleva una buena cantidad de tiempo a un Viltrumita recorrer. En cambio, Vilgax lo hizo en minutos. Esto se ve reforzado por el hecho de que más adelante haría lo mismo para llegar de Vilgaxia a la Tierra en minutos nuevamente, y cuando es capaz de seguirle el paso a un aerofibio, el cual es G-Tray, el cual también es capaz de viajar, adivinen qué, distancias galácticas en minutos. Esto se puede argumentar que al suceder dentro de la Tierra no escala completamente, pero la realidad es que según declaraciones, G-Tray puede mantener su velocidad máxima sin ningún tipo de preocupación debido a la naturaleza de su especie. Por lo tanto, no veo ningún argumento en contra, la verdad. Pero igualmente, si no gustan tomarlo en cuenta, si el versus sucede en el espacio, Vilgax tiene la ventaja clara. Si no, se encuentran un poco más igualados, pero ambos son capaces de reaccionar al otro. Ok, podemos proseguir. Dagax literalmente es omnipresente. O sea, el mismo Diagon lo dijo. Estoy en todas partes. Así que, como que no hay mucho que decir aquí. Para terminar, tenemos que hablar acerca de Malgax y su velocidad, la cual es curiosa. Se los pongo de esta manera. La versión más débil de Malware, la cual obviamente es la que estamos tomando en cuenta para esta escala, es la versión imperfecta, la amarilla por si no la recuerdan, la cual explícitamente, según Asmund, no tenía capacidades FTL, siendo relativista, pudiendo ir de la luna a de Galvan a Galvan B, pero tomándole cierta cantidad de tiempo, la suficiente para que los chicos pudieran alcanzarlo al subirse a la nave, prepararse y todo lo demás, mencionando que sí, a pesar de que se encuentra cerca de la velocidad de la luz, esta versión de Malware no es capaz de alcanzarla, aún no pudiendo irse del planeta debido a no tener capacidades FTL, a lo mucho llegando a velocidades de la luz, pero honestamente yo iría más por velocidades relativistas. Posteriormente, al ser mejorado, aquí es donde empezarían las verdaderas hazañas de velocidad de Malware y por ende de Vilgax.
Algún día debería hacer un video escalando a Malware, el cual, tras haber llegado a la Tierra y tener un conflicto contra los Tennyson y la base de plomeros, él obtendría una de sus armas más importantes, la cual hablaré más en los términos de habilidades de Malgax, el cañón de taquiones. No voy a decir que es un taquión aquí, asumo que ya lo saben, pero ¿saben qué? Lo voy a decir igual. Los taquiones son la partícula más rápida que conocemos, siendo inclusive más rápida que la luz, y Malware literalmente tiene un cañón que se dedica a spamearlo. De hecho, mismo cañón al que Feedback y más adelante el propio Malware escalaría. Por lo tanto, para este punto, sí, Malware ya es FTL, al menos en términos de combate. Literalmente se la pasa peleando con un cañón que lanza rayos de taquiones. Y no lo digo en un término de se le dice taquiones, sino que el mismo Max explica qué son los taquiones, menciona lo que pueden causar y que tienen potencial destructivo muy alto y peligroso. Pero bueno, sigamos. Finalmente, en su forma monstruosa, es capaz de pelear a la par de muy grande, el cual, como sabemos, es masivamente más rápido que la luz, debido a que los Tokustas pueden viajar galaxias enteras en cuestión de días, tal como pasó en Cosmic Destruction. Y posteriormente fue capaz de tener un choque igualado de poderes contra el propio Feedback, al cual ya había vencido en anterioridad, escalando a todas las hazañas de Feedback, de las cuales ya he hablado en el pasado. Así que, pasando nuevamente a los resultados en la categoría de velocidad, tenemos lo siguiente. En términos de velocidad base, Omniman es mucho más rápido que Vilgax. Tomando en cuenta al Conquistador, son relativos en la Tierra, con Vilgax siendo mucho más rápido en el espacio. Tomando en cuenta a Dagax, es omnipresente, no tengo nada más que decir. Y finalmente, tomando en cuenta a Malgax, consistentemente se muestra que tiene capacidades MFTL, además de tener un cañón que se dedica a lanzar disparos más rápidos que la luz, así que creo que tampoco hay mucho que aclarar aquí. Sorprendentemente, porque honestamente yo esperaba que si Omniman iba a tener una categoría en la cual tenía una victoria segura era la velocidad, Vilgax parece llevarse 3 de los 4 combates en este caso. Nuevamente, si hay algo que me estoy olvidando, por favor díganmelo, o si hay algo que tengo mal, porque honestamente ni siquiera yo creí que esto fuera a pasar. Pero bueno, pasemos a nuestro siguiente aspecto, la durabilidad. O qué tanto se aguantan los golpes. Ahora nos vemos. No se atrevería. A la hora de argumentar cuál es la estadística que define a cada personaje, podemos decir con total facilidad que la estadística más importante para Nolan es su fuerza física, es lo que destaca en él a primera vista. Claro, también es un gran combatiente y tiene mucha experiencia, lo cual ayuda mucho, pero cuando una persona casual ve a Nolan, lo primero que piensa es, ese tipo puede levantar mucho. Por otro lado, a la hora de hablar de Vilgax, la estadística más impresionante de él, por más raro que parezca, es su durabilidad, teniendo de lejos las mejores hazañas del personaje, siempre siendo cerca de su resistencia. Así que sí. De hecho, a diferencia de todas las demás estadísticas en las cuales he mencionado que no se acerca para nada a Nolan en su forma base, sorprendentemente, Vilgax inclusive en su etapa clásica tenía algunas hazañas bastante raras, así que déjenme se las voy explicando. Empezando por la hazaña más simple de Vilgax, y esta quiero que quede claro, es la etapa más débil de Vilgax inclusive antes de la serie clásica, cuando no tenía ninguna de sus mejoras. Pudo resistir la explosión de 7 ojivas nucleares sin el más mínimo daño permanente. Claro, según Max esto los hizo creer que Vilgax estaba muerto, pero tal como vemos en el primer capítulo y posteriormente los flashbacks de Omniverse, el diseño de Vilgax se mantenía igual. ¿Por qué es que esto importa?, se preguntarán. Bien, pues porque si hay algo consistente en Ben 10 es que las heridas que el personaje de Vilgax sufre se mantienen y posteriormente tiene que adaptarse a ellas, tal como hizo en la primera temporada. Tras que la mitad de su cuerpo fuera destruido, tendría que obtener mejoras cibernéticas y cambiando por completo su apariencia. Sin embargo, esta versión de Vilgax se ve exactamente igual antes y después de recibir 7 ojivas nucleares. Así que ya saben, el Vilgax más débil de todos pudo resistir 7 explosiones nucleares, cada una capaz de destruir múltiples ciudades según Vilgax, como si nada. Y sí, esto se puede llegar a considerar un outkiller, lo sé, pero la verdad es que todas las hazañas de Vilgax demuestran que en realidad sí que está a este nivel. Por ejemplo, o de que sobrevivió a ser lanzado a velocidades superlumínicas por un Tokustar desde Galvan hacia el espacio profundo en segundos, y Vilgax quedó perfectamente bien. Siendo justos, no sabemos cuánto tiempo le tomó recuperarse y cuándo volvió, ya que hubo un time skip antes de eso. Aunque sabemos que se enfrentó al Ben de 11 años, así que debió haber sido menos de un año. Así que sí, Vilgax logró sobrevivir a eso nuevamente en su etapa más débil. También, sin ningún lugar a dudas, otra de sus mejores hazañas
soportar la caída directa desde la estratosfera cientos de kilómetros y no sufrir el más mínimo daño, posteriormente levantándose y saltando cientos de kilómetros como si nada. Su cuerpo en sí mismo es tan duro que un Petrosapien se rompe al impacto con él. Y repito, un Petrosapien es capaz de aguantar golpes que lo mandan volando desde la Tierra hasta la Luna 3 veces seguidas. Bueno, en realidad son 3 veces de distancia, pero la fuerza cinética es básicamente la misma en ambos casos. Así que sí, el cuerpo de Vilgax siempre ha sido algo muy durable, y no es solo su resistencia física, sino también su resistencia a la energía potencial, tal como cuando un fuego el cual se estaba esforzando al máximo, tal como vemos por las llamas de su cabeza, las cuales simplemente se explotan de esta manera cuando el fuego está dando su máximo esfuerzo, lo cual, si bien no me gusta considerar que es tan caliente como una supernova, eso es una tontería, al menos sí que se puede argumentar que es tan caliente como la superficie del Sol. Bueno, vemos a Ben literalmente derretir todo el concreto de la calle en tan solo un segundo después de activar eso, cosa que para hacer se necesitan al menos 8000 grados Celsius. Para darles una idea, la temperatura de la superficie del Sol es de 5500 grados Celsius, así que sí, es muy caliente. Y Vilgax literalmente pasó caminando sobre eso sin ningún problema. Bueno, se quedó pegado, pero eso es más por pegarse al concreto que porque le doliera. Así que sí, por más extraño que parezca, inclusive en su forma base, Vilgax tiene hazañas multicontinentales e inclusive su cuerpo puede resistir calores más grandes que la temperatura de la superficie del Sol sin problemas. Y esto no hace más que aumentar en cuanto tomamos en cuenta sus formas mejoradas, empezando, como ya es costumbre, con la forma del Conquistador, donde vemos que es completamente inmune a temperaturas del cero absoluto que frío genera, pudiendo simplemente romperlos como si nada sin sufrir el más mínimo daño. Y continuando con la misma línea de fuego, pudo aguantar de manera directa un impacto a punto blanco de una llama completamente cargada de fuego pantanoso supremo. Claro, lo hirió, pero no recibió ningún daño permanente y se levantó instantáneamente para seguir peleando. Esto es impresionante porque posteriormente en la misma serie, bueno, en sí la serie secuela, pero seamos honestos, son la misma serie, el fuego de fuego pantanoso supremo sería capaz de derretir concreto, y no solo uno, sino una pared entera de ello, en tan solo 2,07 segundos. Y utilizo el término derretir de forma deliberada, puesto que en realidad no dejó rastros, sino que se evaporó. Pero igualmente doy ambas versiones porque sé que hay algunas personas que no les gusta considerar el término a menos que se muestre directamente que sale humo, por lo tanto les daré ambos resultados. En caso de haber sido simplemente derretido, aunque no se vio ningún rastro, esto sería una temperatura de 3700 grados Celsius. Por otro lado, en caso de haber sido evaporada por completo, se necesitarían 10.500 grados Celsius, más del doble de la temperatura de la superficie del Sol. Para darles una idea, los dos Viltrumitas más poderosos de toda la historia, los cuales están muy por encima de Nolan, se veían así nadando en la superficie del Sol. Así que sí, Vilgax escala muy alto en durabilidad. De Dagax ni siquiera pienso hablar en este campo, escala por encima de Vilgax el Conquistador y tiene un montón de hazañas, entre ellas ser completamente inmune a cualquier cosa que le lanzaron, entre ellos muy grande supremo. Y para finalizar con Malgax, la verdad es que también tiene algunas hazañas bastante destacables, aunque siendo justos estas son derivativas de malware y entiendo que hay algunas personas que no les gustaría considerarlas, pero aún así las listaré rápidamente. Cosas como soportar la explosión de la luna Galvan B sin ningún daño permanente, pudiendo regenerarse. Sobrevivió a ser atomizado por un cañón de taquiones, lo cual, según Max, tiene un rango capaz de destruir toda vida a más de 5 kilómetros de distancia. Y más importante aún, Malware en su forma monstruosa, la cual Malgax sobreescala, es capaz de pelear puño a puño con muy grande y de hecho sobrevivir a esto de aquí. Claro, tuvo que regenerarse, pero siempre y cuando cuente con la armadura mecamórfica, Vilgax puede hacerlo también. Además de que en caso de necesitarlo puede regenerarse, o más importante aún, absorber masa biológica para hacerse más grande y más fuerte. También, como mencioné en el apartado de fuerza, escala a Atomics en términos de fuerza física, ya que literalmente se agarraron a las piñas y Malgax ganó. Y tal como se ve al final del capítulo, logró sobrevivir a ser transmutado y calcificado a nivel atómico por el núcleo de su nave. Repito, transmutado a nivel atómico y calcificado. Literalmente quemaron todas sus células y sobrevivió. No lo vimos, no llegamos a ver más allá del hecho de demostrar que sigue vivo, pero pasó. Sí, lo lamento, solo por esto ya se la doy a Malgax en este aspecto. Les repito, si Nolan tiene indudablemente la categoría de fuerza, sin ningún lugar a dudas, la verdad es que Vilgax es un personaje que siempre se ha destacado por ser alguien muy durable. Inclusive en la serie clásica tiene argumentos para decir que escala por encima de Nolan en este campo. Sonará raro, pero la verdad es que Vilgax es básicamente una fuerza inamovible en ese aspecto. Pero bueno, con todo esto dicho, podemos pasar a la última categoría de Vilgax, sus habilidades y cómo se comparan con las de Nolan.
Ahora nos vemos. Mira al gran Nolan. Veo que Lucan te encontró antes. De manera muy similar a Nolan, durante la serie clásica, Vilgax no era alguien que se destacara por tener muchas habilidades. Era pegar duro y aguantar muchos golpes, cosa que realmente era todo lo que él necesitaba, la verdad es que era muy cool. La cosa cambiaría cuando se volvería Vilgax el Conquistador, ganando múltiples habilidades de distintos seres vivos y los héroes más poderosos de cada planeta, obteniendo un montón de habilidades y equipamiento. Y sí, sé que dije que no incluiría equipamiento externo de Vilgax, pero considerando que estos son directamente poderes, entre comillas, que él ganó al tener un combate y es parte de su equipación base, pues creo que es justo dárselo, ¿no creen? Entre estas cosas tiene el rayo rubí de Rolou, el cual puede tumbar a G-Tray de un impacto y a un mongosaurio, la máquina de absorción de poderes, la cual le permite robarle habilidades a cualquier ser vivo al que derrote. Obviamente no servirá de nada en este campo, pero hey, lo tiene. También tiene el escudo de Seagull, el cual es completamente impervio ante ataques de Ultimos y G-Tray, mismo G-Tray que pudo herir a un Baxosauriano. Además de que fue completamente inmune ante ser estampado a velocidades superlumínicas contra varias naves de guerra completamente preparadas que le disparaban, además de literalmente estallar en llamas, y aún así no sufrió el más mínimo daño. También cuenta con la espada de la conquista, de la cual ya hablé anteriormente, es capaz de absorber energía, puede destruir a Crystal Sapiens de un golpe, y puede crear fuego de un golpe, así que sí, es una espada muy fuerte. También técnicamente hablando tiene a Siphon, pero no lo voy a contar porque es literalmente otro ser vivo, sería como extraño darle eso. Por otro lado, a la hora de hablar de superpoderes que esta versión de Vilgax gana, tiene los rayos de la conquista, los cuales son más rápidos que una Kineceleran, un super aliento que le permite apagar Pyronitas de un toque, capacidad de manipular a seres intangibles como frío, puede manipular la electricidad y aeroquinesis. Así que sí, tiene un montón de habilidades. Por otra parte, tenemos a Dagax. A ver, ¿cómo se los digo? Dagax puede alterar la realidad, cambiar de forma, estar en todas partes, borrar el consciente colectivo. ¿Para qué nos hacemos? Saben que puede hacer básicamente todo. Pasaremos directamente a Malgax, por Dios. Por otro lado, Malgax, debido a tener las capacidades de, malware, obtiene un montón de habilidades de un mecamorfo, entre ellas la replicación de tecnología, la regeneración, la absorción de materia, la desintegración molecular, la manipulación de la energía, creación de constructos, cambio de forma, cambio de densidad y, más importante aún, absorción de energía de los seres vivos. Así que, ¿qué quieren que les diga? Está fuerte. Comparemos eso contra el Nolan, el cual realmente no tiene ninguna habilidad más allá de su fuerza física. Esta es una categoría que simplemente siempre iba a ir hacia Vilgax. Claramente, por el hecho de tener más variedad en habilidades, tiene el punto. Ok, esto sería básicamente todas las características de las que quería hablar. Claro, podría hablar de la experiencia, la inteligencia y todo eso, pero la verdad es que es muy especulativo para saber quién ganaría aquí. Así que pasemos directamente a la conclusión y expliquemos por qué y qué versiones de Vilgax le ganan al Nolan y el cómo también, ya que estoy. En fin, ahora nos vemos. La verdad es que en términos de estadísticas, Nolan fue un enemigo bastante duro a la hora de discernir, porque ha tenido muchas hazañas, y la verdad es que escala a varios de los enemigos más poderosos de todo Viltrum. El único problema que tiene es que a diferencia de Mark y Trag, no escala las mejores hazañas del verso. Aún así, fue relativamente fácil sacarle un midval de lo que puede hacer. Realmente la única hazaña que realmente costó discernir es el movimiento planetario que se añadió en la serie, debido a que no fue completamente aclarado el cómo lo hizo, y la verdad es un poco inconsistente con lo que vemos antes y después. Pero para hacer este argumento justo, decidí dejárselo como una hazaña lunar, debido a moverlo de la órbita. Igualmente puede ser argumentado como algo mayor, pero hey, honestamente no es algo que yo piense discutir, ya que a fin de cuentas no afecta tanto para la competencia. A fin de cuentas, siempre estaba claro que Nolan iba a ser más fuerte físicamente. Yo me atrevería a decir que la única forma de Vilgax que es más fuerte que Nolan es Dagax. Las otras dos, a pesar de ser capaz de competir golpe a golpe, simplemente no tienen las hazañas suficientes para competir contra Nolan en este ámbito. El único que tiene un argumento capaz para llegar a este nivel es Vilgax el Conquistador, con la mención de que puede destruir planetas, pero al nunca hacerlo me rehúso a dárselas. Y por lo tanto, prefiero seguir dándole la ventaja a Nolan en este punto, contra todos excepto Dagax. Y sí, está el caso de Malgax destruyendo una luna,
pero es algo que es más por la biología de los... mecamorfos que por pura fuerza física, y aunque posteriormente sería capaz de competir a puño limpio contra muy grande, no es algo que simplemente pudiera hacer en su estado base, así que es algo para lo que necesitaría primero obtener más materia, y aunque no dudo que podría hacerlo conforme va avanzando el combate, originalmente no tendría la fuerza suficiente para llegar a Nolan, aunque no dudo que con el tiempo suficiente, en realidad Malgax podría llegar a equipararlo e inclusive sobrepasarlo en fuerza física, pero sí. En términos generales, Nolan es más fuerte que Vilgax en términos físicos. La cosa cambiaría en cuanto empezamos a hablar de la velocidad. Si bien me sorprendió a mí más que a nadie, la verdad es que aunque Nolan tiene múltiples hazañas de velocidades masivamente más rápidas que la luz, se encuentra en el lado más bajo de esto, principalmente tomando días para recorrer distancias galácticas, cosa que si bien es bastante impresionante para nuestros estándares, en el mundo de la ficción es algo que en realidad es hasta lento. En particular, los top tiers en velocidad, a los que Vilgax escala, como Piedra o G-Tray, pueden hacer mismos recorridos en cuestión de minutos, haciéndolo miles de veces más rápidos que Nolan, inclusive siendo completamente amables con él y diciendo que le tomó un par de días a lo mucho hacer todo esto, aunque consistentemente parece que es aún más que eso. En este caso, ni siquiera hubo que hacer chain scanning ni nada. Literalmente vemos a Vilgax recorrer distancias galácticas como desde Vilgaxia hacia la Tierra o de la Tierra hacia Petropia. Es algo que está en pantalla y no tengo ni que argumentar. Así que sí, este es un punto que Vilgax, al menos en su forma de conquistador, se lleva de calle. Punto que de hecho seguiría más adelante cuando pasamos directamente a Dagax, el cual es literalmente omnipresente y puede estar en cualquier lugar del universo que él quiera estar. A diferencia de la omnipresencia normal, la cual es una de la cual se encuentra en todo momento, en todo lugar, la de Diagon es algo más, ¿cómo decirlo?, que requiere activación. El momento en el que Diagon quiere estar en un lugar, lo está. No es lo mismo estar en todo lugar, en todo momento, pero en principio técnico es lo mismo. En términos de velocidad, es contra Malgax, e inclusive así la discusión de quién es más rápido está muy a favor de Malgax. Al menos en términos de reacción, Malware siempre fue capaz de reaccionar a los top tiers de velocidad, como Feedback o Muy Grande. Lo vemos viajar desde la Tierra hacia la Luna en segundos, y posteriormente tras ser mejorado alcanza velocidades FTL de manera casual, cosa que no es tan impresionante, pero considerando que recibió múltiples mejoras desde ese momento y fue capaz de competir contra los aliens más rápidos de Ben, sí. A eso se le suma el cañón de taquiones, el cual es la partícula más rápida que conocemos. Aunque se puede argumentar que Nolan también tiene argumentos para poder esquivar los taquiones, la realidad es que uno solo de esos impactos, es más, ni siquiera debería impactarle a él. Con impactar a cualquier ser humano a su alrededor, debería bastar para destruir a Nolan, puesto que este cañón de taquiones tiene las capacidades para atomizar a cualquier cosa que tenga el mismo la misma variación de ADN que un objetivo. Por eso es que cuando Max dice que si llega a ser atacado por eso, más de 5 kilómetros de personas serían destruidos, ya que el ser humano tiene muy poca variedad genética. Y sí, se puede argumentar que Nolan es un Viltrumita y por lo tanto no es humano, y por lo tanto el cañón no debería afectarlo si le da a un humano, pero la realidad es que no. Es un punto muy importante en la serie el mencionar cómo es que el ADN Viltrumita y humano son extremadamente compatibles, siendo básicamente hermanos. Y por la especificación de Max de cómo es que la variación genética es lo que define qué tan efectivo es el cañón de taquiones, aun si hay una pequeña variación la cual le permite utilizar sus poderes a Nolan, la realidad es que esa compatibilidad con los humanos podría ser letal para él. Y todo eso si no le da directamente a Nolan, en lo cual ni siquiera hay argumento, solo lo vaporiza. Así que sí, cada una de esas categorías nos demuestra cómo es que los personajes se destacan por ámbitos distintos. Claro, también me falta hablar de la durabilidad, pero no hace falta. Francamente creo que dejé establecido porque es que Vilgax, de manera muy similar a Nolan en la fuerza física, es quien tiene la ventaja en esto. Claro, no di muchas hazañas de Nolan en durabilidad, lo entiendo perfectamente, pero es que la verdad tampoco hay mucho de dónde sacar. Lo mejor que podemos decir es que es capaz de resistir golpes de otros Viltrumitas, los cuales escalan relativamente debajo de él. Pero no es suficiente. Hemos visto cómo es que los top tiers de los Viltrumitas, como Mark de adulto o el mismo Trag, son capaces de dañarlo fuertemente. Al punto de que Nolan no tiene nada que hacer contra personajes como él, o inclusive más débiles, como es Allen tras su última mejora. Por lo tanto, lo máximo que se le puede argumentar a Nolan es una defensa lunar, a lo mucho low planet si somos muy amables. Por otro lado, Vilgax en su forma más básica ya tiene múltiples hazañas de nivel multicontinental y al menos una de aspecto lunar. En cuanto tomamos en cuenta sus diversas mejoras y los personajes a los que se enfrentan, sí, simplemente Vilgax gana por mucho en durabilidad. Honestamente, este versus fue interesante.
muy interesante. Más que nada porque fue una oportunidad para volver a escalar a un personaje al cual siempre he subestimado, como es Vilgax. Honestamente, cuando empecé a hacer este versus, venía con la idea de que, hey, Nolan podría ganar esto, Vilgax no es de los más poderosos de Ben 10. Pero como estos resultados les harán ver, al parecer Vilgax tiene las de ganar. Y les prometo que no estoy siendo biased. Hice mi investigación, vi más de 15 horas de contenido de Ben 10 y me sé el cómic de Invencible de memoria, además de haberme vuelto a ver la serie completa. Inclusive invité a mi amigo Meme para que diera una opinión secundaria y no basarme solo en lo mío. Podrán decir muchas cosas, pero estoy siendo tan objetivo como puedo. Tal vez cometí algún error, no lo negaré, pero por lo demás, sorprendentemente para mí, Vilgax gana este versus fácilmente. Si bien Nolan tiene una fuerza superior, la durabilidad de Vilgax escala a dicha fuerza y no sería capaz de derrotarlo antes de que Vilgax pudiera acabarlo con sus múltiples habilidades, sus hacks superiores y, en el caso específico de Malgax, con el cañón de taquiones. La única discusión real sería entre Vilgax Conquistador y Nolan. Pero la verdad, lo que vimos con la espada de conquista, la cual fue capaz de destruir de un solo golpe a un cristal sapien, debería demostrar que aunque Nolan sea capaz de resistir 1 o 2 impactos, eventualmente su cuerpo cedería ante la espada de la conquista. Por lo tanto, sí, Vilgax gana. Espero que hayan disfrutado este video, y recuerden, Vilgax está mucho más roto de lo que esperábamos. Muchas gracias a Meme por haber participado en este video, suscríbanse a su canal, suscríbanse al mío, y hasta otra. Sonic fuera, ¡adiós! Un saludo para los miembros del canal que hacen todo esto posible. Muchas gracias a todos ustedes por haberme apoyado todo este tiempo. Así que sí, un saludo para los miembros del canal: Kenzo, Dangerous, me dicen Lian, Megalo Showdown, Gerard, 1455, José Maigol, Tyro 8826, Fabtax 1695, Yagusas, Linoir, Axle, Soujo, Eduardo Mando, Noya Planta, Carlos Daniel Roa, Carlos Fabricio Antonio, Dani CRZ, Ents, Mystery Card, Power Scaler Novato, Andrés Méndez, Steel 2099, Speed Red, Lautaro Spinel, Francisco Yarapsico, Lokeverse, Samuel Cuenca, Jung Doxy, Marty X, Franco Shokas, Johan SP, Roger Marenco, Sebastian Reed, Hirschnan, Cerberus Legion, De Fierros y Fabio Guerreri. Gracias amigos, espero que hayan disfrutado de este video, nos vemos luego, bye.